Buenos días. Agradecemos a Dios por la oportunidad que tenemos de estudiar, analizar el capítulo 20 del Evangelio de Lucas. Ustedes recuerden que Lucas es el único gentil de los que escribieron el Nuevo Testamento, es el único gentil. Y entonces, claro, el libro de los Hechos también escribió él. Entonces, su enfoque es hacia los gentiles, a fin de que los gentiles conozcan a Jesús. No tiene el enfoque que tienen los otros evangelios. Por ejemplo, Mateo, que fue escrito enfocado a los judíos, con mucha cita del Antiguo Testamento. Aquí no hay citas del Antiguo Testamento, sino muy poco, y es enfocado a los gentiles. Es para ilustrarles, para dar testimonio, para que conozcan la historia de Jesús desde un punto de vista netamente humano, no judío. Los versículos del 1 al 8 del capítulo 20 de Lucas. Sucedió uno de esos días cuando Jesús enseñaba a la gente en el templo y predicaba el Evangelio. Se enfrentaron a él los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Recordemos que Jesús está viviendo su última semana. Ya pocos días después fue crucificado, de tal forma que está terminando la enseñanza, además de aclaraciones a los dirigentes religiosos de los judíos, porque antes nunca había hecho esto. Por primera vez está toda la semana en Jerusalén y en contacto con los dirigentes judíos y con el pueblo. Y entonces Jesús aprovecha este tiempo para explicarles, para aclararles muchas cosas. Entonces, dice el versículo 2, entonces le preguntaron a estos dirigentes judíos con qué autoridad hace eso. Se refieren a limpiar el templo y las predicaciones que él hacía y la entrada a Jerusalén. ¿Quién te dio esta autoridad?, le preguntaron. Jesús les respondió: yo también les daré una pregunta. Quiero que me digan si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Y si me contestan, yo también les contesto. Y ellos razonaban entre sí diciendo: si decimos que el bautismo de Juan era del cielo, él dirá: ¿por qué no creyeron? 6. Pero si decimos que era de los hombres, todo el pueblo nos podría matar a pedradas, pues porque el pueblo está convencido de que Juan era un profeta. Entonces respondieron que no sabían de dónde era. 8. Jesús les dijo: tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Jesús era una persona era muy suave, muy bondadoso, pero era directo, no hablaba escondido, era directo. Y entonces, en esta forma, les hizo entender, no les contestó con qué autoridad hacía esto, porque ellos no reconocían la autoridad de Dios en el bautismo de Juan. Versículos de 9 en adelante. Entonces Jesús contó al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una vid y la arrendó a unos labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para que le dieran el fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearle, le enviaron con las manos vacías. 11. Volvió a enviar otro siervo, y ellos también a después de golpearle y ultrajarle, le enviaron con las manos vacías. 12. Después envió a un tercero. A lo hirieron, lo ultrajaron a sí mismo. Y entonces, el 13 dice, el dueño de la viña se dijo: ¿qué haré para que me den el fruto de la vid? Entonces dijo: ya sé, enviaré a mi hijo amado, quizá a él lo respetarán. 14. Pero cuando los labradores le vieron, razonaron entre sí diciendo: este es el heredero, vamos a matarlo para que la heredad sea nuestra. 15. Y le arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora, entonces Jesús dijo: ¿qué hará el dueño de la viña?
Vendrá, Jesús contestó, vendrá y destruirá a estos labradores y la dará a otros. Pero cuando estos dirigentes religiosos oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. Pero Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, en la piedra angular se ha convertido. La piedra que desecharon los constructores, en la piedra principal del cimiento se ha convertido. El 18 dice, y todo sobre el que caiga esta piedra será hecho pedazos. Y todo el que caiga sobre la piedra lo será esparcido como el polvo. Los escribas y principales sacerdotes procuraban arrestar a Jesús en aquella misma hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho también esta parábola, pero tenían miedo del pueblo. Entonces aquí hemos leído dos parábolas. La una, que Dios, ese hombre, simbolizando a Dios, mandaba a recoger los frutos de su viña. Su viña, era Israel, el pueblo de Israel. Y entonces los labradores eran los dirigentes religiosos. Dios mandó profetas varias veces a recoger frutos. Los frutos que esperaba Dios recoger eran los frutos de que la ley había hecho su obra en ellos. Los había convencido de pecado, los había hecho sentir que eran incapaces de obedecer a Dios. Este es el fruto que Dios quería en el Antiguo Testamento. No querían los frutos de la obediencia, porque no fue dada para eso la ley, sino fue dada para que al sentirse fracasados en la obediencia a Dios, los judíos necesiten de un Salvador. Y entonces, y luego la otra que les dijo, pues, es que la piedra, les citó un pasaje del Antiguo Testamento referente al Mesías. La piedra que desecharon los constructores eran los dirigentes religiosos. Desecharon, justamente es lo que hacían. Ellos desechaban las enseñanzas de Jesús, por supuesto desechaban su obra, y esto es lo que Jesús le está reclamando. Y entonces dijo, la piedra que los constructores desecharon ha venido a ser la principal piedra del cimiento. Y todo el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, y sobre quien la piedra caiga lo hará polvo. Los escribas y principales sacerdotes entonces procuraban arrestar a Jesús, querían matarlo, porque entendieron que Jesús le estaba hablando directamente a ellos y delante del pueblo, en los mismos atrios del templo. Para 20 al 26, para sorprender a Jesús en alguna declaración, ellos, al darse cuenta que no podían apresarle a Jesús para matarlo, pensaron que si es que podían acusarlo, hacerle aparecer culpable a Jesús ante el gobernador Pilatos, entonces lograban el mismo objetivo, que lo maten. Para sorprender a Jesús entonces en alguna declaración, versículos 20 al 26, lo acechaban enviando espías que fingieran ser justos, y así lo podían entregar al poder de la autoridad del gobernador. 21. Y le preguntaron, Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente, y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. En esta forma burlona, engañosa, así le hablaron a Jesús. Y le preguntaron, 22, ¿nos es lícito pagar el impuesto del César o no? Querían agarrarle en que Jesús dijera que no hay que pagar el impuesto para poder acusarlo ante Pilato, el gobernador. El versículo 23, pero Jesús, sabiendo su astucia, les dijo, traigan un denario. ¿De quién es esta imagen? Cuando lo trajeron el dinero. ¿Y la inscripción que lleva? Ellos contestaron, del César. 25, entonces Jesús les dijo, den al César lo que es del César,
y a Dios lo que es del Dios. Y no podían sorprender a Jesús en ninguna palabra delante del pueblo, y más bien ellos, estos que quisieron atrapar a Jesús, maravillados por su respuesta, quedaron en silencio. Aquí nuevamente Jesús, su última semana de vida, deseaban atraparle a Jesús, como ellos querían a toda costa matar a Jesús. Y la razón de esto, por supuesto, estaba detrás de Satanás. Satanás no quería que Jesús muera en la Pascua, porque si moría en la Pascua, tenía cumplimiento toda esta inmensa red de profecías acerca de Jesús, en que el Mesías iba a morir en la Pascua. Y Satanás no quería. Por esto es que impresionaba fuertemente a los dirigentes religiosos para que le maten a Jesús antes de la Pascua. Bien, se acercaron entonces ahora unos saduceos. Estaba la última semana de vida de Jesús, y estos dirigentes de los israelitas, de los judíos, buscaban atrapar a Jesús, buscaban hacerle caer a Jesús, hacer ver a la gente que estaba equivocado a Jesús. Y entonces se acercaron de los saduceos. Los saduceos, a diferencia de los fariseos, no creían en la resurrección de los muertos. Y entonces se acercaron a Jesús para atraparlo, para hacer comprender que los fariseos y Jesús estaban equivocados respecto a la resurrección de los muertos. En versículo 28 le dijeron: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguien muere siendo casado y no deja hijos, que su hermano tome su mujer y levante descendencia al hermano que murió. Así es que dice el versículo 29, eran 7 hermanos. El primero tomó una esposa y murió sin dejar hijos. El segundo la tomó como esposa a la esposa de su primer hermano, y lo mismo el tercero, y así hicieron los 7, sin dejar hijos. Murieron casi al poco tiempo de haberse casado. Por último murió la mujer, dice el versículo 32. Y entonces ahí viene la pregunta. Por lo tanto, en la resurrección, con esta pregunta querían atrapar a Jesús. ¿De cuál de ellos será esposa la mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les respondió: los hijos de este siglo se casan y se dan en matrimonio, pero los que son tenidos dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Tampoco pueden morir, porque son como ángeles. Los resucitados van a ser como ángeles. Son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Son inmortales, son ángeles, por eso que no van a casarse ni darse en matrimonio. 37. Pero los muertos resucitan, aún Moisés les enseñó esta verdad cuando estaba en la zarza, donde él llama al Señor el Dios de Abraham. Así se refirió Moisés cuando estaba en la zarza: Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dice Jesús, Él no es Dios de muertos, sino es Dios de los que están viviendo para Él. Miren, aquí, por supuesto, no se nota en el español. Bueno, sí se nota en el español, pero en el griego resalta mucho más. No dice Él es Dios de muertos, sino porque dice Dios de vivos. Así dice la versión. Vivos no es un verbo. Puede ser nombre o adjetivo. No es un verbo, pero en el griego sí está verbo. Por eso yo escribí, es Dios de los que están viviendo. O sea, están vivos. Por eso es un verbo, están viviendo. Porque para Dios, ellos no están muertos, solamente están durmiendo. Y el sueño es parte de la rutina de la vida.
Así es que algunos de los escribas respondieron al oír esta respuesta de Jesús, que Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. En otras palabras, para Dios, Abraham, Isaac, Jacob ya resucitaron, porque no olviden que para Dios no hay pasado, no hay futuro, todo es presente. Para Dios, la salvación en Jesús ya estaba, era una realidad, así es el presente. Para nosotros es difícil entender esto, porque somos personas finitas. Nosotros tenemos solamente recuerdos y tenemos expectativas. Ni el presente tenemos. Fíjense ustedes que el momento que yo estoy pensando en el presente ya pasó, ya es pasado, porque el tiempo es dinámico, está en continuo transcurso. Entonces, por esto es un poco difícil para nosotros entender el hecho de que Dios sea Dios de vivos, estando muertos estos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Pero claro, desde el ángulo de Dios, que es la realidad para él, es Dios de vivos. Bueno, y desde ahí, entonces, los escribas le dijeron a Jesús, escribas eran opuestos a los saduceos, para hacer notar su victoria sobre ellos, le dijeron, maestro, bien has hablado. Desde ahí ya no se atrevían a hacerle preguntas a Jesús, los dirigentes religiosos que estaban preparándose, porque ellos estaban convencidos que Jesús no enseñaba la verdad, porque no guardaba el sábado y se hacía a sí mismo a Dios. Para ellos la verdad era su verdad, su ley. No olviden que la ley que ellos defendían en los días de Jesús no eran los 10 mandamientos, era la ley arreglada por los dirigentes religiosos, que le pusieron una serie de vallas a cada mandamiento a fin de que esas vallas impidan que los judíos rompan la ley. En otras palabras, ellos, los dirigentes religiosos, hicieron su obra de dirigir al pueblo, pero en oposición al propósito de Dios. El propósito de Dios, reitero, era que la ley les muestre que el ser humano, por el hecho de ser descendiente de Adán, vivía para pecar. No era un fracaso en la obediencia a Dios, esto con el objeto de que lleguen a necesitar de la salvación en Jesús. Bueno, desde ahí ya no se atrevían a hacerle preguntas a Jesús, porque en todo fracasaba. Y entonces, repito, esta es la última semana de vida de Jesús. Entonces, ahora Jesús les pregunta a ellos, justamente para aclararles, para enseñarles lo que es lo correcto. Aquí va a enseñarles una verdad acerca del Mesías. Ellos no tenían esa verdad. Repito, no leían la Biblia, no estudiaban profundamente las Escrituras, lo que hacían era leían y estudiaban los comentarios que los judíos hacían del Antiguo Testamento. Comentarios que estaban, por supuesto, orientados para defender sus enseñanzas. El versículo 41 al 44 voy a leer. Entonces Jesús les preguntó, repito, les va a aclarar sobre quién es el Mesías. ¿Por qué dicen que el Mesías es hijo de David? 42. Pues David mismo dice en el libro de los Salmos, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Pues este es el argumento de Jesús. En el libro de los Salmos, David escribe, inspirado por Dios, dijo así, el Señor dijo a mi Señor. El Señor es Dios, el Padre. Mi Señor es el Verbo, esto es el Mesías. O sea, Dios del Padre le dice al Verbo, al Mesías, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Ahora, la pregunta de Jesús es, por lo tanto, si David le llama al Mesías su Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Un argumento extraordinario. Bueno, aquí Jesús está, repito, aclarando el concepto, corrigiendo el concepto equivocado que tenían los judíos del Mesías. Creían que era un hombre, nada más. Pero aquí Jesús está diciendo que es
el Señor de David. En otras palabras, que es una de las tres expresiones de Dios. 45 al 47. Mientras todo el pueblo escuchaba, Jesús ahora, después de terminar esta pregunta, se dirigió a sus discípulos, pero que de modo que todo el pueblo oiga lo que les iba a decir. Miren lo que era Jesús. El manso y humilde Jesús era un personaje combativo. El 45 les dijo, delante de la creminata de los dirigentes judíos, de los escribas, cuídense de los escribas. A ellos les gusta andar con vestiduras largas. Son amantes de los saludos respetuosos en las plazas. Son amantes de los primeros asientos en la sinagoga y de los lugares de honor en los banquetes. Les gusta, buscan devorar las casas de las viudas. Además, hacen largas oraciones solo por apariencia. Ellos van a recibir mayor condenación. Jesús, delante de todo el pueblo, miren lo combativo que era y lo valiente que era. Le podían matar hace rato, pero sin embargo Jesús tenía que decir esto, tenía que desenmascarar a los dirigentes religiosos de Israel para que sepan qué clase de religión les habían enseñado, para que por el testimonio de estos escribas se den cuenta que estaban muy lejos de Dios. Por eso les dice, aman las vestiduras largas, son amantes de que les saluden con mucho respeto en las plazas, les gusta en la sinagoga ocupar los primeros puestos, y en los banquetes igualmente les gusta sentarse en los puestos, en los asientos, no tenían así, en los espacios de honor. Y también devoran las casas de las viudas, eran unos cazaherencias. Además, hacen largas oraciones solo por apariencia. En realidad eran un fracaso. Estos maestros de la ley, estos guardianes de las escrituras, porque, repito, la razón de que eran así era porque estaban bajo la ley, aunque ellos no admitían, pero creían. Ellos se pusieron bajo la ley para obedecerla. Dios quería que queden bajo la ley para que la ley les haga evidente que esto que acabo de leer es la maldad natural de los hombres. Pero ellos no, la ley no les habló, no les dio ese testimonio, no les dio el conocimiento de sus pecados. Por esto Jesús, con tanta claridad y en forma tan pública, les desenmascara. En realidad, lo que la ley no pudo hacer con ellos, Jesús hizo con ellos. Pero claro, no dio el mismo objeto. Cuando la ley nos condena, pues buscamos la salvación en el Mesías. Pero cuando somos condenados, si fuéramos condenados así, como fueron los escribas, pues ellos, en vez de ser condenados, en vez de ser convencidos de pecado, se alzaron en odio contra Jesús, pues. Gracias por acompañarnos en el estudio del capítulo 20 de Lucas, y les invitamos la próxima semana. Que Dios les bendiga a ustedes y a sus familias. Muchas gracias.